Estamos justamente en el tema número uno, perdón, el tema número dos, que son justamente representaciones gráficas, ¿no? Dijimos como actividad para el día de hoy elaborar por lo menos tres representaciones gráficas. Pueden hacerlo de manera manual o con el Excel, eso ya depende de cada uno. Bien, hemos mostrado, por ejemplo, algunos gráficos, ¿no? ¿Sí? Como esta, por ejemplo, del polígono de frecuencias, que son la unión de líneas en base a los puntos medios, ¿no? El mismo histograma y polígono de frecuencias, que se puede ver como en esta representación gráfica. Cómo determinamos, por ejemplo, la construcción de un polígono de frecuencias, es en base a los puntos medios de cada uno de los intervalos, ¿no? La representación gráfica, y obviamente en altura de la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta, FA lo hemos denotado, ¿no? Hemos indicado también que podemos ir realizando en base a las frecuencias relativas, FR, las frecuencias, por ejemplo, porcentuales, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentran estas representaciones? Bien importante la clasificación, y eso está justamente en la unidad número 2, que vamos a hablar de distribuciones de frecuencias, y hay una parte del contenido mismo, distribuciones como como por ejemplo las frecuencias simples y las absolutas acumuladas. Una distribución de frecuencia, obviamente una tabla, una matriz ordenada de elementos que incluyen estas frecuencias y que además se van trabajando columna por fila. Es bien importante hablar también de las frecuencias simples y que están representados como en esta representación gráfica: las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. Tenemos tipos de frecuencia. ¿Cuáles son? Las frecuencias simples y las frecuencias acumuladas. Las simples, las que mayormente se utilizan dentro de las tesis de investigación, es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Las acumuladas son menor que, mayor que. Acumuladas menor que, como por ejemplo la acumulada absoluta, acumulada relativa y la acumulada porcentual. F mayúscula A, ¿no? FR, y P mayúscula en porcentajes. Esta es la P minúscula en porcentajes, por eso es simple, sencilla nada más. Las que son acumuladas mayor que tienen el asterisco, ahí está la identificación. F mayúscula asterisco, ¿no? Sub A en minúscula, F mayúscula en asterisco, sub R minúscula. Y tenemos ahí la P, en este caso mayúscula en asterisco en porcentajes. Entonces, esa es la clasificación de las distribuciones. Y en base a eso se hacen justamente estas representaciones gráficas, ¿no? Con la altura correspondiente y la variable de estudio. Bien importante esa parte, ¿no? Hemos mencionado también el histograma de frecuencias, que se trabaja justamente también con bloques, ya sea en el plano 2D o en el espacio tridimensional, que son justamente rectángulos, o bien en este caso bloques unidos entre sí, como por ejemplo este es un histograma de esta tabla. Cómo se trabaja con los puntos medios correspondientes a esa altura correspondiente, se va realizando la representación gráfica. Entonces, bien importante cómo lo hacemos de manera manual. Había una compañera que mencionaba cómo lo hacemos, por ejemplo, el gráfico de líneas. Y voy a anotar ahí la frecuencia absoluta, FA se llama, ¿ya? Frecuencia absoluta, por eso es FA. En algunos libros, como por ejemplo en el Chungara, van a ver con FI, así va a estar, ¿no? O en otros libros, como por ejemplo en el de Rufino Moya, va a estar con este símbolo, ¿no? NI, ¿sí? Entonces hay notaciones, ¿no? Si se han dado de cuenta, ¿no? Entonces, para no confundirse, lo preferible utilicen FA, ¿no? Frecuencia absoluta, para recordarse, ¿no? Y FR, la frecuencia relativa, y la P en minúscula, la frecuencia porcentual. Y son las tres frecuencias simples con las que se inicia y se realizan y se van elaborando las representaciones gráficas. En este ejemplo voy a tomar la variable edad, ¿sí? Y podemos ir trabajando también de la misma forma, no tal vez con una variable discreta, sino vista desde una variable continua. Podría ser también si es que el conjunto de datos es muy grande o muy extensa, ¿no? Como por ejemplo, podríamos anotar ahí los intervalos semi cerrados en este caso. Supongamos, alguien tiene, creo que decía 18 años, sí, ¿no? 18 a 19,
abierto. En el siguiente será de 19 a 20 años. En el siguiente será de 20 a 21 años. El siguiente va a ser de 21 a 22 años. Tal vez alguien está en el intervalo siguiente, ¿no? De 22 a hasta los 23 años. O bien en otro caso en adelante, ¿no? Y aquí lo voy a insertar el total. ¿Cuántos tienen una edad? Supongamos aquí hay 5 estudiantes. No creo, la gran mayoría debe ser, ¿no? Unos 10, pondremos, ¿no? 15. De 19 a 20, tal vez deben ser varios también, ¿no? Digamos 20 estudiantes. De 20 a 21, supongamos que hay 10. De 21 a 22, en esa edad, hay por ejemplo solamente 7. Y de 22 a 23, 5. Bien, entonces miren la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces. Buenos días, licenciado. Estoy observando, Dis- sí. Disculpe una pregunta. ¿Está compartiendo pantalla? Porque no se nos ve nada. ¿Cómo se ve? ¿Qué ha pasado? Pues, Se ve, licenciado. se ve, Se ¿no? ve, Sí, dice. estoy compartiendo la Se pantalla. ve, dice. Sí, licenciada, Se se ve, ve. licenciado. Ya. Se ve, dice. ¿Quién era la compañera? Está bien. Bien. Entonces, ya tengo aquí, ¿no? Las frecuencias absolutas, que es la cantidad de veces. Por ejemplo, aquí tengo 15 estudiantes que están en este rango, ¿no? De 18 a 19. No olvidemos que los intervalos, no sé si recuerdan en colegio, cuando es cerrado significa que está obviamente, ¿no? En este caso se lo dice que es cerrado, ¿no? Por ejemplo, utilizamos en este caso lo que es corchetes, ¿no? 18 a 19, de esa forma. Este, por ejemplo, es un intervalo semiabierto hacia la derecha, que significa que cuando yo tengo un conjunto solución, ¿no es cierto? Aquí voy a anotar los valores o los datos. ¿Sí? Un intervalo. Muy bien, aquí voy a anotar 18, ¿sí? Y aquí está el 19. Bien, ¿qué dice? Cuando utilizamos cerrados, mencionamos justamente, ¿no? Que en esta parte, ¿no es cierto? Ese elemento, vale decir, el 18 es parte de la solución. A eso se refiere, ¿no es cierto? Entonces aquí lo voy a pintar con el botecito de color rojo. Listo, ahí está. ¿Esto qué significa? Que es cerrado, ¿sí? Cerrado en este caso, ¿no? Menciona o indica que es cerrado en este punto. Va a decir que 18 es parte de la solución. Y cuando tenemos paréntesis, significa que es abierto. ¿Está bien? Eso como se entiende o se interpreta que el 19 no es parte de la solución. Esta sí es parte de la solución. A eso se refiere, ¿no? ¿Y qué tal si son cerrados? Entonces los dos pintaditos obviamente, ¿no? Son parte los dos de la solución. Entonces bien importante esta interpretación de justamente de conjuntos de solución, o también conocido como intervalos. Bien, entonces por ejemplo en la hoja Excel yo tengo intervalos semiabiertos hacia la derecha y que son cerrados hacia la izquierda. Por lo general van a ver así del tipo de este tipo de ejercicios, cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Puede ver en algunos casos, como por ejemplo en la diapositiva que he hecho la presentación, ¿sí? Ahí por ejemplo aquí denota, miren, 38, 42, 43, luego se ha saltado, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo se está trabajando aquí? Se está trabajando justamente con intervalos cerrados, es decir, aquí son corchetes en realidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces se sobreentiende que estos son intervalos cerrados, vale decir, los que están hacia la izquierda se los conoce como límites inferiores y los que están a la derecha son conocidos como límites superiores, ¿sí? Ahí está. Entonces este gráfico por ejemplo representa de esta forma, ¿no? Intervalos cerrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ha iniciado por ejemplo la representación misma? Aquí tenemos 40, ¿no es cierto? De 38 a 42 en realidad, ¿no?
38 a 42, aquí más o menos está el 38, esta parte, ¿no? 38 y aquí está en esta 42. Después viene 40, 43, 47, ¿no es cierto? Y lo voy a anotar 47. ¿Ya? La cuestión es importante, ver quién es el 40. Es el punto medio o la marca de clase, así se lo conoce. ¿Cómo se calcula? Sumas los dos datos, va a sumarte 80, dividido entre 2, 40. En este punto dice céntrico, se le va a ¿cuánto? Una altura de ¿cuánto? De 2, su frecuencia es 2. ¿Dónde está 2? Está hablando de esta. ¿Sí? Ahí está su representación. ¿No? Ahí. Entonces a partir de los límites se van uniendo. ¿Sí? El siguiente es 45, porque la suma de 43 más 47 va a ser 90. Y 90 dividido entre 2 es 45. 45 en este punto, ¿cuánto su frecuencia? Es de 4. Entonces 45 se eleva, miren, a una altura de ¿cuánto dice? De 4 es la frecuencia. ¿Qué tipo de frecuencia está trabajando? La frecuencia absoluta, FA. Ahí está. De esa forma se va construyendo el histograma de frecuencias. Ahora bien, la compañera mencionaba cómo realizar una representación de líneas, ¿no es cierto? En 2D. Primero, en este ejemplo, ¿qué debo hacer? Sumar, ¿no es cierto? Seleccionas con el clic izquierdo sin soltar, miren, tal como lo estoy haciendo, ¿sí? Se observa muy bien, lo voy a agrandar un poco más. Lo he seleccionado y vas a esta parte superior que dice suma, sumatoria. Haces un clic, ahí está. ¿Cuánto había sido el total? 57, ¿no? Lo voy a hacer de otro color, de color verde, ahí está. Suma total 57. ¿Cómo determinamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se define como aquella fracción, ¿sí? Y lo voy a escribir un poquito más grueso para que se denote. La frecuencia relativa, es decir, el FR, ¿a qué es igual? Es la fracción o el cociente de la frecuencia absoluta dividido entre n. Ahí está, n minúscula. Esta es la formulita de la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Y qué es n? N para nosotros representa la sumatoria, ¿vale? Hay un símbolo que han visto, ¿no? En la hoja Excel. Este símbolo que están viendo se lo conoce como sumatoria, es decir, la sumatoria, ahí está, de todas las frecuencias absolutas. Lo voy a denotar aquí, FI, ¿ya? Límite inferior que varía de 1 hasta algún valor n, o puede ser m, ¿no? Ese es el n. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? ¿Dónde está? Entonces, me refiero a este, ¿no? Sumamos 15 más 20 más 10 más 7 más 5. ¿Cuánto es suma total? 57. 57, ¿qué sería? El n minúsculo, obviamente, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso es lo que representa, ¿no? El n minúscula, 57. O bien conocido como la sumatoria. Si nosotros queremos integrar aquí un editor de ecuación, lo voy a insertar. Ahí está. Tenemos la sumatoria. Tenemos el operador. Sí, aquí está. Listo. Entonces, la sumatoria que varía, hemos dicho, de i igual a 1. Límite inferior se lo conoce esto. Hasta un valor máximo, supongamos m, de las frecuencias absolutas, ¿no? F sub a o F sub i, cualquiera de ellas. Ahí está, ya lo tengo. Entonces esa sumatoria representa, hemos dicho, esto representa n, ¿no? Y n es justamente esta suma correspondiente de esta, ¿no? Aquí está, aquí lo voy a colocar, ¿sí? Esto lo voy a agrandar un poco para que haya un poco más de espacio. Bien, y más o menos, ¿no? Ahí está, ¿sí? Bien, entonces ese 57 es n, o bien la sumatoria de todas las frecuencias simples. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Hemos dicho, es la división, ¿no? Aquí lo voy a anotar con el editor de ecuaciones. Hemos mencionado que la frecuencia relativa, el FR, en minúscula, ¿sí?
F sub R es igual a ¿qué? ¿Es la fracción o es el cociente, dijimos, ¿no? Es la fracción o el cociente entre la frecuencia absoluta y el valor de R, ¿no? Aquí tenemos la frecuencia absoluta. Las 11 sí dice que va a tener Zoom. ¿Alguien está? Por favor, apague su micrófono. ¿Quién es? Alguien creo que está. Veremos. Creo que alguien está. ¿Ya lo ha apagado? Sí, ya. Muy bien. Ahora sí voy a ver quién está activo. Como iba mencionando, esa es la frecuencia relativa. ¿Sí? Aquí está. Ahí está la frecuencia absoluta entre n. Entonces aquí yo voy a definir una función. Y las funciones en cada una de las celdas se describen primero siempre con la igualdad. Igual, ¿no? Porque estás diciendo f de x igual. ¿Qué vas a hacer? Esta celda voy a dividir entre 57. Selecciona la celda, divides entre cuánto? 57. Hago un enter, listo. ¿Se ha calculado? Sí, la división, ahí está. Y las otras de la misma forma, ¿no? Hago igual. Esta celda donde está el 20 dividido entre el total, que es 57. Y así sucesivamente. Para no tardar, haces una cruz ahí sin soltar. Listo. Se ha calculado, como han podido observar, se ha calculado, ¿no? Cuando está en cruz en negrita sin soltar, con el clic izquierdo, los demás se calculan de manera automática. Ahora muy bien, tengo que hacer una sumatoria, ¿no? ¿Cuánto tiene que sumar esta? 1, exactamente igual a 1. Ahora, en otras situaciones, por ejemplo, son muchos dígitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Redondear, eliminando dígitos correspondientes. A ver, ahí nos suma 1. 26, 11, 18, 19, 20, 21. Sí, exacto, ¿no? 1 exactamente. 0,26 más 0,35 más 0,18 más 0,12 más 0,09. Suma total 1. Esa es la frecuencia relativa, ¿no? Es un valor, es un dato numérico que está entre 0 y 1. Es bien importante esa parte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de intervalos, en un caso bien particular es este, ¿no? Manejamos justamente intervalos que son justamente las frecuencias, y las frecuencias por lo general, así como en probabilidades que ustedes van a ver en estadística 2, siempre están en este intervalo, ¿no? En el intervalo de 0 a 1. Aquí se encuentran las frecuencias, ¿no? Ahí se encuentran las frecuencias relativas, es decir, en todo este intervalo que estoy pintando, miren, toda esta región, ahí se encuentra el FR. No puede ser más de 1 y tampoco menos de 0, ¿sí? Siempre va a estar aquí. En una frecuencia relativa, ¿cuánto sería? 0. Digamos 24, ¿no? Esa es una frecuencia que se encuentra ¿dónde? Más de la mitad, después de la mitad, más o menos se encontrará por aquí, ¿no? 0.24. Las frecuencias relativas ahí se encuentran, ¿no? En ese rango. Por eso se tiene, ¿no? Mayormente, no se olviden, otro elemento importante, si vas a trabajar con 2 dígitos, o bien vas a trabajar con 1 dígito, o con 3 dígitos, o con 4 dígitos, ¿no? Para que te sume una suma exacta igual a 1. En otras situaciones hay que redondear, es la parte muy importante, ¿no? Pero la hoja Excel, como han podido observar, miren, aquí disminuye decimales, esta aumenta decimales, ¿no? Entonces, por lo general, en la gran mayoría se trabajan con 2 dígitos, nada más, con 2 decimales, después del 0, obviamente, ¿no? Y si no te suma exactamente igual a 1, porque a algunos les va a sumar 0.0999, ¿no es cierto? Entonces, con 3. Y si no es con 3, con 4 dígitos. Y al final sí o sí les va a sumar. Bien. Por otro lado, vamos con la frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual es justamente aquel producto, se podría decir, ¿sí? Ahí está, voy a anotar P minúscula en porcentajes es igual ¿a qué? A la frecuencia relativa, este de aquí, multiplicada por el 100%. Por 100%. Esta es la frecuencia porcentual, ¿sí? Es decir, para calcular estas celdas, ¿qué voy a hacer? Multiplico 0.26 por 100.
aquí anotamos, ¿no? Ustedes en la calculadora anotan 0.26 por 100. En la hoja Excel estoy seleccionando la celda donde está 0.26 por 100. No estoy colocando porcentaje, ojo, aquí bien importante, ¿sí? Solamente 100. Porque si anoto este 100% va a multiplicar por 100, otros 100 más, y va a ser un número muy grande, muy extenso, como por ejemplo en esta situación, ¿no? Que tiene un error cometido. Es bien importante, ¿no? Solamente la celda y multiplicas por el 100. Si es 0.26%, ¿cuánto sería? 26% en realidad, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es reducir decimales a una parte entera. En el siguiente de la misma forma, ¿no? Como ya tengo definida, hago un clic izquierdo sin soltar, 0.35%, 35. Por 100, ¿cuánto va a ser? 18. Por 100, 12%, ¿no? Y por 100 va a ser 9%. Suma total, 100%, ¿sí? Si ya tengo ya las frecuencias simples. Estas tres se conocen como frecuencias simples. Creo que tengo algunas llaves, ¿sí? Voy a utilizar una de las llaves. Y estas tres se conocen como frecuencias simples. Ahí está. Tal vez un poco más grueso para que se denote. Muy bien. Ahí más o menos. Entonces esas tres, FA, FR y P minúsculas, se llaman frecuencias simples. Frecuencias simples, ¿sí? Este se llama frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple y la frecuencia porcentual simple. ¿Qué más? A ver, ahora sí vamos en la parte de la representación gráfica que han mencionado, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos un gráfico de líneas en el plano, en este caso en 2D? Es bien importante mencionar, ¿no? Me van a decir, cuidado que nos pasemos de la hora, ¿ya? Cuidado que nos pasemos de la hora. Bien. Sí, tenemos tiempito. Muy bien. Una vez construida esta, miren, voy a seleccionar solamente hasta la frecuencia absoluta con el clic izquierdo sin soltar. Ahí está. Vamos a la parte de insertar gráficos, obviamente, y gráfico de líneas, ¿no? Aquí está, insertar gráfico de líneas o áreas. Clic. Aquí está en 2D. Miren, sí. Entonces aquí hay una, como por ejemplo, esta puede ser la más interesante, con puntos, ¿no? Si quieres en el plan, en el espacio tridimensional, va a ser obviamente un plano en realidad, ¿no? De esa forma. Bien, por lo general esta podemos utilizar. Este es el gráfico de líneas en este caso en el plano, ¿no? Esto se lo conoce como gráfico de líneas. Ahí está, gráfico de líneas en el plano, ¿no? Para esto lo anotamos 2D, de 2 dimensiones nada más, ¿no? Ahí está. Y si nosotros queremos, podemos mejorarlo aún más, ¿no? El tipo de gráfico. Obviamente seleccionado con todas, ¿no? Ahí está. Y si queremos mejorar este gráfico, miren, aquí están los intervalos. En el intervalo 18 y 19, una altura de cuánto. Su frecuencia de cuánto es, dijimos 15, ahí está. De intervalo 19 a 20, altura de 20. Ahí está. ¿Esta qué es? La altura está trabajando en la hoja Excel con la frecuencia absoluta. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya tenemos. Ahora si alguien desea, por ejemplo, mejorar su gráfica, va en la parte de herramientas de gráficos, ¿no? En esta parte de herramientas, y hay algunos, por ejemplo, con fondos, como es en este caso, ¿no? Puede ser de esta forma, o bien diseños rápidos, aquí están, ¿no? Como estas, por ejemplo, que puedes insertar título de eje, por ejemplo, ahí, ¿sí? Entonces aquí hay una infinidad de estructuras variadas en realidad, que sí puedes ir trabajando, ¿no? Esta me parece mucho mejor, ¿no? Aquí voy a anotar en el título de este eje, ¿qué cosa voy a anotar? La frecuencia absoluta, ¿no? FA en minúscula, ¿no?
Esa es la altura. Aquí, ¿qué es esto? Los intervalos. ¿Qué era la variable? X. ¿Cierto? X, dos puntos, definimos edad en años. ¿Sí? Lo he construido esta tabla con, esto se lo conoce como una tabla continua. ¿Por qué se dice como se conoce como tabla continua? Es aquella que justamente tiene y contempla lo que es justamente intervalos. ¿Sí? Las tablas continuas en la gran mayoría se constituyen con intervalos. Y los que no tienen intervalos se le conoce como tablas discretas. Ahí está. Esto que dice serie está por demás, ¿no? Lo único que haces es seleccionar. Miren, voy a seleccionar y voy a eliminar. No se elimina el gráfico, sino más amplio ya tengo la representación gráfica. Entonces este es el gráfico de líneas. Bien, no sé si hasta ahí te he podido responder a la señorita. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Mi cámara está mal. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Todos ya han Licenciado, podido enviar, ¿no? Entonces lo voy a cerrar ahora. Sí, dime, mientras tanto. Una vez teniendo todos los datos que hicimos más antes, ¿podemos hacer cualquier gráfico? No, no te entiendo. ¿Has realizado tus gráficos o no has realizado? Sí, sí es realizado, pero Ya. tenemos, lo que hemos hecho primero, hemos calculado de de los estudiantes que, si no me equivoco, tenían... Te escucho, te escucho. ¿Esto? ¿A esto te refieres? Sí, así eso, hemos calculado la edad. Ya. Y después de eso podemos, como usted haga una celda y podemos hacer cualquier otro gráfico. Claro que sí. Mira, por ejemplo, yo voy a seleccionar nuevamente, mira, solamente los datos y la frecuencia. Insertar un gráfico circular, ¿no? Aquí está. O uno de anillos. Puede ser eso, ¿no? Circular mucho mejor. Un gráfico circular con la misma tabla, ¿no? Con la misma tabla. No se olviden que los gráficos provienen de una tabla muy sencilla. La actividad correspondía en realizar 3 gráficos, ¿no ven? Este se le conoce como gráfico circular. Porcentajes, ahí está, ¿no? Aquí lo voy a anotar, los intervalos, le faltan los porcentajes, este de aquí, mucho mejor. O puede ser esta otra. Ahora sí. Entonces ya lo he combinado, ¿no? Este sería gráfico circular. También se dice o torta. Ahí está, ¿no? El gráfico circular o torta. Entonces ya tienes los intervalos y los porcentajes correspondientes. Esto para que se denote un poco más, puede ser de otro color, en negrita, ¿no? Listo. Otro gráfico que puedo hacer, diagrama de barras. Selecciono nuevamente el conjunto de datos, insertar, vamos a diagrama de barras. Horizontal, ¿les parece? Ya, muy bien, horizontales. Gráfico de barras horizontal. Entonces ya tengo los 3 gráficos, ¿no? Se lo conoce como diagrama, hemos dicho, o gráfico de barras. Gráfico de barras horizontal. Ahí está. Y puedo ir realizando, ¿no? Combinando un tipo de letra, ¿no? Son formas. No quiero así de un solo color, entonces puedes hacer con el pintado, seleccionas la columna correspondiente y vas buscando con el barril, justamente el turrilcito esta para el pintado, ¿no? Seleccionas la columna y vas haciendo el pintado correspondiente. Y así ya tendrías tu gráfico a colores, ¿no?
¿Qué más me faltaría aquí? Tal vez, no sé, tal vez aquí las frecuencias, ¿no? Entonces vas a herramientas de gráfico, diseño gráfico. Esta, por ejemplo, tiene, ¿no? Ahí está, ¿no? Sus frecuencias. Listo, 5, 7, 10, 20, 15. Ahí está, ¿no? El gráfico de barras. Este es el gráfico circular. Entonces, miren, a partir de una tabla se ha generado los gráficos correspondientes, ¿no? A ver cómo se hubiese sido el histograma en este caso. Seleccionas el histograma, insertar, vas en esta parte que menciona gráficos en columnas, ¿no? Y vas en, por ejemplo, en el 2D puede ser la más usual, o bien en 3D, cualquiera de estos. Miren, este es un diagrama de barras vertical, ¿no es cierto? Porque son separados los bloquecitos, ¿no? Entonces vas a diseño rápido y aquí hay una parte que dice histograma. Este es el histograma, que son ya bloques unidos, ¿no? Histograma de frecuencias, ¿no? Este es el histograma de frecuencias. Listo. Y el otro es ya forma nada más, ¿no? Darle formita. Y está, entonces he podido elaborar y crear, ¿no? Y tanto en el eje, miren, en el eje de la altura, ¿qué frecuencia hemos utilizado? La frecuencia absoluta. Y en esta otra, la variable, ¿no? X, 2 puntos, era de años. ¿Sí? Ahí está, el histograma de frecuencias. Bien, esa sería, ¿no? Entonces, de una tabla, ¿cuántos gráficos? Puedes hacer todos los gráficos que desees. Bastaba solamente una tabla. Bien, nos vemos entonces. Ahí terminamos, concluimos. Ya lo he grabado también la pantalla correspondiente. Nos vemos entonces hasta la siguiente sesión del día miércoles. Que tengan muy buenos días a todos. Nos vemos. Y lo estoy grabando también. Esto lo voy a pasar también en el video correspondiente por el grupo de WhatsApp. Bueno, nos vemos. Chao, chao a todos.